Mi ponencia se basa más en las experiencias judías en los países del cono sur latinoamericano. México es una excepción en ciertos sentidos, aunque yo creo, y después vamos a ver en la discusión, yo creo que los mismos argumentos son relevantes también para el caso mexicano. A partir del siglo XIX y hasta el presente, la etnicidad ha constituido un fértil área de estudio en América Latina. Entre los temas más comunes se encuentra el continuum negro-blanco en lugares como Brasil, América Central, Brasil, el Caribe o Venezuela, y el continuum indígenas blancos en México, América Central y los Andes. En el caso del Cono Sur, la hegemonía de europeos católicos sobre diversos grupos subalternos en esta región. Sin embargo, en la geografía sobre etnicidad, pocas veces se ha prestado atención a los latinoamericanos con raíces en Oriente Medio, Asia, Europa del Este, o cuyos ancestros fueron caracterizados por su religión como mesoorientales, asiáticos o europeos no católicos. El interés académico por los judíos como grupo étnico en América Latina ha aumentado en forma considerable en los últimos años. Muchos de estos textos, de estas investigaciones, han sido realizadas por estudiosos en Estados Unidos e Israel, dentro del marco de los, entre comillas, estudios judaicos y en las pocas universidades latinoamericanas que ofrecen programas de estudios semejantes aquí y en otros países. Lo mismo puede observarse en muchos sectores intelectuales, así como en la enseñanza que se lleva a cabo fuera de los Estados Unidos, donde los estudiantes aprenden sobre América Latina sin conocer o haber oído hablar de la presencia judía o de Oriente Medio y Asia en el extranjero. No obstante, en Estados Unidos, por lo menos, el estudio de la experiencia judía ha comenzado a formar parte de los estudios latinoamericanos, más que en marcos y programas de estudios judaicos. Para estudiar las experiencias de diversos grupos étnicos, el lenguaje que empleamos, la definición, es de mucha importancia. Lo que se define a veces como judaísmo latinoamericano es algo que tenemos que pensarlo o cuestionarlo de una manera u otra, porque muy a menudo el lenguaje definidor que usan los intelectuales, los estudiosos, es bastante diferente al utilizado por el mismo grupo étnico que ellos estudian o al hablado por la mayoría de la población nacional. Ahora, este término de judaísmo latinoamericano, quizá judaísmo mexicano en el caso que nos interesa más, sugiere una amplia identidad hemisférica. Sin embargo, los sujetos mismos se autodefinen de por lo menos tres maneras diferentes, que a veces compiten entre sí, como judíos, sin referencia a la nación, mexicana, argentina, brasileña, lo que sea, por su nacionalidad, como mexicanos, colombianos, venezolanos, etc., sin referencia a su identidad étnica, y como judíos de lo que yo llamo identidad continua, mexicanos judíos, argentinos judíos, colombianos judíos y otros ejemplos. Ahora, empleo este término de identidad con guión para sugerir que todo individuo tiene un mosaico de identidades. Por eso me gustó mucho el subtítulo de este congreso al hablar de mosaico de experiencias y de reflexiones. Y entonces, cada componente de las cuales este mosaico de identidades está siempre en juego, aunque no siempre
ciertas circunstancias ponemos más énfasis en nuestra condición de judíos, de mexicanos, de profesionales, de padres de familia, y podemos pensar en otras opciones en este sentido. Y entonces la idea es de romper con las teorías acerca de, digamos, identidades dobles o identidades múltiples, pues estas parecían sugerir que las mismas están compuestas por elementos poco compatibles entre sí o no simultáneos. Estas autodefiniciones postulan marcadas contrastes con la categoría académica del judaísmo latinoamericano, una categoría que se construyó sobre todo por asociaciones judías basadas en los Estados Unidos o basadas en el Estado de Israel, más que en las asociaciones o organizaciones de comunidades judías en cada país. Y la idea detrás de esta categoría de judaísmo latinoamericano tiene que ver con primero una perspectiva diaspórica y luego esta suposición acerca de una similitud en base al idioma, o sea, el español, y en base a su calidad de minoría, es decir, el hecho de ser judíos en sociedades que son bajo predominio católico. Pero hay que tener en cuenta que este concepto de judaísmo latinoamericano no es un concepto neutral, tampoco es descriptivo nada más, sino impone una respuesta a lo que debería ser una importante pregunta, ¿no? ¿Cuál es el vínculo de los miembros de un grupo minoritario con el Estado Nacional y con la tierra natal de sus antepasados o la madre patria imaginaria de este grupo? Me parece que es una cuestión clave para comprender el carácter múltiple y fluido de las identidades mantenidas por individuos o por colectivos de judíos asiáticos, orientales o descendientes de europeos. Este mismo concepto de judaísmo latinoamericano podría ser acertado para aquellos que sí se consideran a sí mismos primero y principalmente como judíos. Quizás hasta cuestionan su latinoamericanismo o su identidad mexicana o su identidad colombiana. Pero la investigación no corrobora que ese sea el caso de todos los judíos de América Latina o de la mayoría de los mismos. Y entonces, en esta ponencia, en esta presentación, prefiero emplear el concepto de latinoamericanos judíos antes que el judaísmo latinoamericano. Es decir, en este caso que nos interesa, prefiero hablar de mexicanos judíos antes que de judíos mexicanos. Y el uso de este concepto intenta enfatizar la importancia de la nación, precisamente en estos tiempos, cuando los estudiosos prefieren hablar del transnacionalismo, hablar de la supuesta desaparición de la nación o del Estado nacional, etc. Yo sí quiero enfatizar la importancia de México en esta discusión. Otra forma de presentar mi argumento sería a través de la idea de un continuum, con un tipo ideal de judío latinoamericano diaspórico en un extremo, y un tipo ideal de latinoamericano judío que subraya su nacionalidad en el otro extremo. Semejante continuum podría reemplazar las dicotomías y reducciones binarias aparentemente falsas que han sido impuestas a la historia de los judíos desde la época antigua. Y la diáspora, de hecho, acompaña la historia judía a lo largo de miles de años. Y los historiadores han mostrado ya que para muchos judíos en la
diáspora, sin comillas o con comillas, no se trataba de un conflicto que no se podía resolver, que uno tenía que elegir entre la asimilación o el mantenimiento de su identidad judía dentro de un marco que esté aparte de la sociedad en general. Lo que está aprobado para la Edad Antigua, el periodo de Grecia y Roma, es más relevante para el periodo moderno que nos interesa más en esta oportunidad. Para los que consideran que el concepto de continuum no es lo suficiente flexible e incluyente, podría ofrecer de forma alternativa el concepto de campo de identidad, en el cual cualquier individuo podría moverse de forma constante y en distintas direcciones o encontrarse en distintas coordenadas según las circunstancias cambiantes, las circunstancias políticas, sociales, culturales, laborales, etc. Y siempre menciono en estas presentaciones esta frase de la autora argentina, Ana María Schwartz, que explicó una vez sus múltiples identidades de la siguiente manera, cito: con todo lo que soy, mujer, argentina, judía y escritora, en ese orden o en cualquier otro. De todas maneras, está bien claro que ni la cuestión de la diáspora ni la de la relación entre la identidad étnica originaria y la nacionalidad son monopolio de los judíos en forma exclusiva. Por el contrario, las experiencias de los judíos nos permiten entender mejor las experiencias de otros grupos étnicos en América Latina, cuyas vidas a menudo son retratadas solamente dentro de sus círculos comunitarios, en vez de estudiar la dinámica de las relaciones entre minoría y mayoría en México o en otros países de América Latina. Lo que se entiende del título de mi presentación es también esta necesidad de estudiar las experiencias de judíos no afiliados a las instituciones comunitarias. Ya sé que México es un caso algo distinto, pero en países como Argentina o Brasil, la mayoría de los judíos nunca se ha afiliado a las instituciones comunitarias. Es decir, si nos limitamos a estudiar a estas organizaciones, perdemos de vista las experiencias de la mayoría de los judíos en este país. Y entonces no es suficiente estudiar las asociaciones de beneficencia, las escuelas, los movimientos juveniles, la asociación o organización techo de las comunidades, sino también referirnos a los judíos no afiliados a estas instituciones. Y es de suma importancia evitar en nuestra discusión cualquier esencialismo. La mayoría de los judíos en América Latina son judíos en el sentido cultural, no genético, ni religioso, ni ideológico, ni comunitario, y se definen a sí mismos de esta manera. Ahora, no voy a entrar, por falta de tiempo, en el análisis del desarrollo de la historiografía acerca de las experiencias judías en América Latina en general y en México en particular. En esta sala se encuentran algunos de los expertos más importantes en este tema, y seguramente que acerca de México saben mucho más que yo. Pero sí, en una forma muy breve, me gustaría destacar algunos puntos que me dejan. Primero, la mayoría de los estudios étnicos ponen énfasis en el excepcionalismo. La hipótesis de exclusividad como una categoría de análisis a priori se manifiesta en estudios donde los puntos de referencia historiográficos
son experiencias de los miembros del mismo grupo en diferentes países. Es decir, estudios que comparan las experiencias judías en México con las, quizás exagerando, con las de los judíos en Sudáfrica, en Canadá, en Brasil y en Francia. Hay muy pocos estudios que comparan las experiencias judías en México con las experiencias árabes en México o chinas, etc. Aunque debo decir que en este congreso, en varias de las presentaciones, sí se tocó también la historia de otras minorías étnicas en este país. Este es un punto. El segundo, la investigación sobre etnicidad en América Latina suele suponer que los hijos y nietos de inmigrantes manifiestan una relación especial hacia el lugar de nacimiento u hogar imaginario de sus ancestros. La idea de que las minorías étnicas no juegan un rol significativo en la formación de la identidad nacional está implícita en esta suposición. Los estudios sobre los latinoamericanos judíos, por ejemplo, tienden a considerar que el apoyo popular a las organizaciones sionistas siempre, y en una forma exclusiva, tiene que ver con el Estado de Israel, mientras que en muchos casos tiene que ver con la necesidad de enfatizar la condición de tener una madre patria, sobre todo en sociedades de inmigrantes que los italianos en Argentina pueden hablar de la madre patria de Italia y los españoles de España. Los judíos también tienen que hablar de su madre patria, en este caso, para hablar de Israel, pero para transformarse en más argentinos, no necesariamente para considerar la posibilidad de trasladarse a Israel. En muchos casos, también el tener una relación con otro país o tener otro pasaporte es un marcador de tu clase social, ¿sí? El que puede gozar de contactos y lazos también fuera de las fronteras nacionales, el que tiene otro pasaporte, tiene alguna ventaja en este juego de estatus social. Entonces, por último, voy a decir que gran parte de la bibliografía sobre etnicidad en América Latina demuestra de forma correcta, por lo menos hasta cierto punto, que los discursos dominantes sobre el tema suelen ser racistas. Al mismo tiempo, es común encontrar una brecha entre la retórica o el discurso público y las prácticas sociales. Y es decir, si nos limitamos nada más a estudiar el discurso público acerca de los judíos, nos vamos a encontrar con miles y miles de antisemitas, si no más. Sin embargo, si vamos a estudiar la exitosa integración social de los judíos en México, entonces nos vamos a encontrar con otro panorama. Y por lo tanto, la idea de que la creación de una identidad étnica está basada en la condición de víctimas me parece algo problemática. Para mí, demasiados escritos están dedicados al racismo, xenofobia y antisemitismo, y no tanto sobre distintos aspectos de la integración social de los judíos en distintos aspectos de la vida nacional.